Y yo quiero que tú le comentes a toda esta gente linda que nos está viendo aquí en este episodio, ¿qué significó eso para ti? Esa experiencia de la ciencia de hacerse rico en esa grabación que estuviste ahí presente, tú y Mayrin. Ciertamente el estar ahí físicamente, mentalmente, espiritualmente conectado con el lugar, el ambiente, inspiraba y abría las puertas del corazón. ¿Para qué? Para tú abrir tu mente y expandirla a recibir tanta información bonita que se repartió allí. El conectar contigo de una manera tan espiritual como nunca te había visto. Yo te veía y te veía en el estado de iluminación. ¿Qué dice mi gente linda? Y bienvenido a un nuevo episodio de tu canal favorito del Círculo, donde siempre tienes la mejor información y el mejor contenido para seguir creciendo y para seguir convirtiéndote en tu mejor versión. Y estoy súper emocionado por el episodio de hoy, porque sí, vamos a seguir hablando de estas leyes universales que no pueden ser rotas, que solamente pueden ser validadas, pero no lo voy a hacer yo solo. Hoy tengo un invitado extremadamente especial de nuestra comunidad de Sociedad Élite, que la verdad me puedo pasar el podcast entero hablando de todas las maravillas habidas y por haber que yo puedo comentar de este gran caballero. Pero para resumírtelo en pocas palabras, el corazón que tiene para amar, para el bienestar y para agregar valor a todas las personas que los rodean es realmente algo único y difícil de conseguir. Es como un roble con centenares de años que le da sombra no solamente a su gente más allegada, sino a todo el mundo que decide confiar en él. Empresario, padre, esposo, amigo, visionario y estudiante élite de nuestra comunidad. Yo quiero que todo el mundo aquí en la casa desde Guaynabo, Puerto Rico, me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a Mr. Joel. ¡Uy, papá! ¿Cómo está, papá? Feliz y agradecido, brother, de estar aquí compartiendo contigo esta experiencia maravillosa y más aún, pues, tú me has edificado tan lindo, brother, y si vamos a hablar de edificación, lo bien que yo me siento de estar aquí contigo, porque eres un gran líder, un gran ejemplo, un role model para nosotros a seguir y nos inspiras tanto y mueves tanto a esta hermosa comunidad que yo sé que cada uno de nosotros sentimos un gran aprecio por todo lo que usted hace por nuestra comunidad, por nosotros como personas y todo lo que ha logrado hacer por nuestra familia 100%. a través de aplicar tus principios, los principios de Talita y los principios de la ciencia, sobre todo de la ciencia de hacerse rico. Sí, no, 100%, papá. La verdad es que es una bendición el poder contar con historias como la tuya, porque hay tanto que contar, hay tanta tela que cortar. Y vamos a comenzar aquí, de manera casual. Aquí no estamos tomando un café en la casa y yo quiero que la gente te conozca un poco, pero hay tanto que decirle al mundo, porque yo creo que tu evolución, tu transformación, como tanto tú como Mayrin siempre están evolucionando, creciendo, siendo luz, aportando valor, sembrando vida y sembrando fe alrededor de todo el mundo. Y cuando yo me acuerdo que decidí compartir con el mundo estos principios de la ciencia de hacerse rico, porque yo comencé en la fórmula del éxito. ¿Cuál fue tu primera fórmula del éxito? La 4.0. La 4.0, que fue donde te conocí. Y en la fórmula del éxito, pues obviamente yo no profundizo tanto en el tema de la ciencia de hacerse rico. Pero ustedes, al ser estudiantes tan sobresalientes y extraordinarios de la fórmula del éxito, yo sabía que no iba a ser nada diferente cuando profundizáramos más en el tema de la ciencia de hacerse rico. Y al yo tomar la decisión de hacer un taller intenso y profundo sobre la ciencia de hacerse rico, una de las primeras personas que se me viene a mí a la mente, que yo quería que estuvieran presentes en la grabación de este taller, eran tú y Mayrin. Porque yo sabía que ustedes lo iban a apreciar y yo sabía que ustedes iban a realmente entender estos poderes que han sido de gran impacto para mi vida, para la vida de miles y miles de personas y que está haciendo de gran impacto para tu vida. Y estuviste ahí presente en la grabación en vivo del taller de los secretos de la ciencia de hacerse rico. Y yo quiero que tú le comentes a toda esta gente linda que nos está viendo aquí en este episodio, ¿qué significó eso para ti? Esa experiencia de la ciencia de hacerse rico en esa grabación que estuviste ahí presente tú y Mayrin. Wow, es que Daniel, ciertamente el estar ahí físicamente, mentalmente, espiritualmente conectado con el lugar, el ambiente, inspiraba y abría las puertas del corazón. ¿Para qué? Para
tú abrir tu mente y expandirla a recibir tanta información bonita que se repartió allí. El conectar contigo de una manera tan espiritual como nunca te había visto, ¿sabes? Que yo te veía y te veía en el estado de iluminación porque iluminabas la sala con tu presencia, con tu proyección, de la manera en que te expresabas, las pausas que hacías. Todo eso nos transmitía a nosotros esa abundancia que había tanto al ser en el Hotel Vanderbilt como lo que estábamos viviendo al lado del mar y toda la experiencia en sí como tal con los violines. Todo el ambiente y los detalles. Oye, no, brother, tú fuiste una máquina, es que haciéndole honor al maestro pensante, tú pensaste cada detalle y lo visualizaste, brother. Exacto. Porque todo armonizó de tal manera que estando allí presente nos hizo tener una conexión íntima y espiritual con la ciencia de hacerse rico, que normalmente había escuchado un montón de veces, había leído el libro, pero el escucharla allí en tus propias palabras, frase a frase, párrafo a párrafo, y entrando en lo que es la mentalidad de Daniel Camero. Wow, yo creo que los que estuvimos allí presentes podríamos decir que eso fue un momento épico para nosotros y en el desarrollo de nuestras creencias, nuevas creencias sobre todo, porque fue como algo de hacer un clic y cambiar unas mentalidades que sí lo habíamos entendido tal vez leyendo el libro, pero no lo habíamos visto desde la manera de tu pensamiento. Claro. Y eso nos dio una luz, nos dio una guía, pero brother, ahora mismo es lo que estábamos hablando hace un minuto fuera de cámara, brother, cuando mi corazón se inquieta y se pone intranquilo por cualquier situación que pueda estar surgiendo, me pongo los AirPods y pongo un capítulo de la ciencia Ser Rico en la página de Sociedad Élite, brother, y eso es anestesia para mí. ¿Pero el audiolibro o el programa de Sociedad Élite, de los secretos de la ciencia de hacerse rico? ¿Qué escuchas? El programa. El programa. El programa que está grabado. No con la española de YouTube. No, papá, sino para con nada. El caribeño Daniel Camero. Lo fui a poner en el camino cuando venía para acá y dije, ya, yo no puedo escuchar esto ya. Porque es que no hay manera de volver atrás después de haber experimentado lo que es estar allí contigo en todo el proceso, tenerlo y estar ya acostumbrado a escucharlo diariamente en la plataforma de Sociedad Élite, brother. No hay manera de volver a escuchar la española o a cualquier otro podcast que sea de esa manera. ¿Por qué? Porque yo he encontrado que de la manera en que tú hablabas y te proyectabas, nos proyectabas esa inspiración y esa paz interior que tú tenías en tu corazón y todavía yo siento que me la transmites aún en la grabación. Wow. Brother, ¿sabes qué a mí me ocurre? Bueno, yo estaba ahí obviamente exponiendo la información que no es mía. Yo no quiero que tú escuches al mensaje, yo no quiero que tú escuches al mensajero, yo quiero que tú escuches al mensaje. Porque esta información no me la inventé yo, este universo no lo creé yo, estas leyes universales que funcionan no fueron inventadas por mí. No escuches al mensajero, escucha el mensaje. Yo solamente soy una herramienta divina utilizada por Dios para impactar positivamente la vida de cada una de las personas que se me crucen por el frente o escuchen mi voz hablando de estos principios y estas leyes universales inquebrantables de la ciencia de hacerse rico. Entonces yo, compartiendo esa información, yo la puedo disfrutar. Pero tú no tienes una idea, Joel, qué tanto yo he aprendido escuchando la grabación en el televisor. Yo la estudio casi todas las noches. Ahorita estoy haciendo un intensivo. Estamos estudiando los 18 capítulos, respondiendo cada una de las preguntas, como que si fuera primera vez que yo estoy estudiando la ciencia de hacerse rico, como que si no soy yo el que está hablando en el televisor, como un estudiante que está aprendiendo estos principios por primera vez. Y tú no tienes una idea de lo mucho que yo estoy aprendiendo escuchando el programa. Las 18 sesiones de la ciencia de hacerse rico es una locura. La calidad, lo impactante y lo poderoso que es el programa entero, brother. Es que ciertamente te puedo entender, porque es lo que yo estoy viviendo, repasando las clases. O sea, como te decía, normalmente en mi diario la repaso 1 o 2 temas diarios. Sí. Mientras estoy trabajando, mientras estoy en el área de mi negocio, me expongo a esa información porque es que es la que me nutre y la que me ha dado la guía y la certeza y el enfoque hacia el propósito definido que tengo. Porque ahorita comentaba con Pedro y uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 8 y es el de impregnar la sustancia. Exactamente. Oye, y ese capítulo a mí me toca tanto porque ciertamente todo mi propósito y todo lo que yo veo y he visualizado a través de mi negocio fue así. ¿Cómo? Impregnando la sustancia, primero creándolo en un papel y creándolo en mi mente. La imagen mental clara. La imagen mental clara
y todo se puso en un papel con colores y todo, y lo que tú has visto en mi negocio y yo lo tengo dibujado y se nos pasó traerlo para que ustedes lo vieran. Uy. Y aún lo irónico de esto es que aún todavía cuando yo hice mi negocio yo no estaba expuesto a esta información. Que eso yo entiendo que fue un instinto divino. Es que el humano tiene por naturaleza divina el gen de crear, ese superpoder creador del pensamiento. El ser humano lo tiene dentro de sí, consciente o inconscientemente. Y hasta el mismo Wallace de dice que muchos, consciente o inconscientemente, ponen las fuerzas creadoras a trabajar a su favor, porque piensan de un cierto modo. Y tú pusiste las fuerzas creadoras a trabajar a tu favor. Ciertamente. Entonces, yo lo creé, lo visualicé, lo creé y se desarrolló. Y más aún sigo, aún sigo en ese proceso de que quiero más, ¿sabes? No he terminado, dicen que el emprendedor nunca termina de emprender, Jamás, ¿verdad? jamás. Pues esa materia pensante yo sigo embarazándola de nuevos pensamientos. Papá. Y ya estamos expandiendo y estamos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo lo creé no tenía esta información y ahora que la tengo, pues, ¿sabes? Soy capaz de crear lo que yo quiera a través de la gratitud y a través de los dones que Dios nos ha dado. Si la gente entendiera, Joel, que literalmente pueden crear lo que sea que el ser humano puede concebir, puede crear, dice Napoleon Hill en Piense y hágase rico. No es que ciertas cosas, es que es lo que sea. Si la mente es capaz de imaginarlo, el ser humano es capaz de lograrlo, sin excepción alguna. Ciertamente, y yo soy testigo de eso. Y aún sin tener la información, ahora que estamos teniendo la información y que estamos estudiando los principios de la ciencia de hacerse rico, escuchándolo de tu voz, brother, este año nos fue súper bien. Y este año ya estamos haciendo unas proyecciones hermosas. A otro nivel. A otro nivel. O sea, que jamás y nunca, tal vez en mi mente no se hubiera expandido tanto porque siempre habitaban en mí creencias limitantes que siempre operaba en fe, como te lo dice bien el libro. Claro. Pero siempre había espacio para la duda, porque tenía una vieja programación que desconocía. Y entonces al aplicar también la fórmula con la ciencia hacerse rico, como que esto ha sido una bomba. Claro. Porque ha sido una mezcla perfecta, ¿sabes? Y literalmente lo que me ha ayudado es a dar demasiada claridad de propósito, a mi propósito, para entonces yo poder seguir llevando adelante cada una de las metas y cada uno de los sueños que me he propuesto. Sí, no. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta de qué ha sido el principio que más tú te has llevado del libro. Porque puede ser de repente que son muchas cosas lo que has aprendido del libro, pero antes de hacerte esa pregunta, yo te voy a explicar, no solamente a ti, sino a toda la gente linda que nos está viendo, de por qué los principios de la ciencia de hacerse rico te pueden ayudar tanto. Y es lo siguiente, mucha gente escucha, ¿no?, que nos convertimos en lo que pensamos la mayoría del tiempo. Y mucha gente escucha, sí, que tenemos el poder en el pensamiento, que tenemos el poder creador, que nos convertimos en lo que pensamos la mayoría del tiempo, que podemos lograr metas, que podemos lograr sueños, que somos seres divinos, que tenemos la capacidad de lograr nuestros cometidos. Todo eso, lindo y hermoso, que el éxito es posible, pero mucha gente no lo termina creyendo. Y al no creer en algo, ellos no ejecutan las acciones necesarias para alcanzar algo que ellos quieren lograr. Entonces, ¿sabes qué es lo interesante? Al tú entender cómo funciona algo, tú crees más en lo que quieres hacer funcionar. Ciertamente. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona cree más en un dispositivo o le gusta más un dispositivo cuando aprende cómo ese dispositivo funciona. Una persona le gusta y aprecia más una herramienta cuando entiende cómo la herramienta funciona. Entonces nosotros tenemos una herramienta divina de convertir en realidad todo lo que pensamos. Pero yo descubrí que cuando un ser humano entiende realmente cómo un pensamiento se convierte en realidad, comienza a creer más en sí mismo. O sea, la gente aprende a utilizar un dispositivo telefónico, la gente aprende a utilizar un carro, la gente aprende a utilizar una computadora, la gente aprende a utilizar una cafetera, la gente aprende a utilizar un microondas, la gente aprende a utilizar un televisor, la gente aprende a utilizar una cámara, pero nunca aprenden a cómo utilizar la maquinaria divina para convertir nuestros sueños e imágenes mentales en una realidad. Y cuando la gente entiende cómo carajo es que el pensamiento se convierte en una realidad, comienzan a creer más en ellos mismos.
Y por eso es que yo creo que estos principios son tan efectivos, porque la gente entiende científicamente cómo es que el pensamiento sí se convierte en una realidad y cómo es que nosotros somos seres poderosos capaces de alterar y manipular la realidad. ¿Tiene sentido eso? 100%. Personalmente a mí me ha ayudado a entender eso. ¿Cómo la ciencia de hacerse rico te ha ayudado a ti? ¿Qué es lo que ha sido una de las cosas más impactantes que este principio de la ciencia de hacerse rico te ha ayudado a ti? Wow, yo te diría que la acción de gratitud. La gratitud. La gratitud ha sido el multiplicador, el tener a Dios presente, entender que esa materia, que esa materia pensante es Dios, que quiere expresarse a través de mí. Y a través de mí para llegar a otros y al mundo entero en lo que yo hago, en lo que yo soy bueno. Y la gratitud ha sido el multiplicador definitivamente porque mantengo esa línea de contacto, de comunicación con Dios. La línea directa de comunicación con el Creador. Claro, porque es que y mayoría de la gente cortan los cables al no agradecerle. Exactamente. Entonces yo he aprendido que no puedo cortar esos cables de comunicación con Dios. Y si en algún momento dado yo siento que lo estoy cortando o que he actuado de alguna manera que lo vaya a cortar, pues soy drástico con ello y no, espérate, aquí esto no está bien, porque mi intuición me dice, oye, esto no está bien, pues entonces ya hago los ajustes, pero soy capaz de ver en qué estoy fallando para entonces corregirlo. Wow. Pero antes no tenía esa perspectiva, porque la perspectiva también es otra cosa que yo me he llevado, de que todo es cuestión de perspectiva, de cómo yo veo las cosas. Facultades mentales divinas. Wow, qué Entonces, locura. cuando hablamos de facultades divinas, como la perspectiva y otras, pues imagínate. Porque en el libro de la ciencia de hacerse rico, Wallace D. Wattles solamente te enseña la facultad de la voluntad, que aunque sí es muy importante porque le dedica 2 capítulos en el libro, no te enseña las otras 5 facultades divinas. Y nosotros en el programa de la ciencia de hacerse rico profundizamos en las facultades divinas que hace al ser humano diferente al resto del reino animal. Y la percepción es una de ellas. Sí, 100%. Y es todo en la vida no es como es, sino es como tú lo ves. Como yo quiero que sea. Qué locura eso, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? la facultad de la percepción te ha ayudado. Oye, sí, 100%, porque eso yo lo he visto como un canalizador para discernir y para saber qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Y me ha servido como esa válvula que yo permito que abra cuando necesito que fluya la información correcta, y esa misma válvula que la cierro para cuando no necesito que pase la información. Exacto. Y así controlo mi subconsciente para que la información que llegue sea justo la que yo quiera que llegue. Qué locura. O sea, tú estás aprendiendo a utilizar la maquinaria divina que crea tu realidad. Pues 100%, brother. Porque si tengo los mejores maestros, ¿sabes? No puedo. Si yo no hubiera aplicado todo esto, todo el tiempo que he estado desde la Fórmula 4.0 y toda la cercanía que he tenido con ustedes hubiera sido en vano. Entonces no hubiera sido un buen estudiante. Claro. Pues yo quiero ser como esa impresora que se imprime algo y le da las órdenes y te imprime exactamente lo que tu pensamiento deseó. Exactamente. Y entonces, pues así yo he querido ser en cuestión de mi familia, de mi negocio, de la cercanía que yo tengo con ustedes como mentores, porque ciertamente me han inspirado y como, ¿sabes qué es lo que sucede? Que muchas personas dicen, esto suena demasiado bonito, como para ser real. Claro. Pero es que la mayoría de las personas no se exponen a patrones de pensamiento como el de ustedes, y tal vez otras personas en mi situación hubieran dicho, no, pero si yo estoy bien, tengo mi negocio, me va bien, pues ¿por qué? ¿Por qué yo invertí en una mentoría así? Porque a ti ya te iba bien antes de la fórmula del éxito, antes de la ciencia de hacerse rico. 100%. Entonces, ¿por qué existe en ti ese deseo de seguir educándote y de seguir creciendo? Porque he descubierto que yo tenía un gran potencial encerrado dentro de mí y no lo estaba maximizando. Yo juraba que lo estaba aprovechando al máximo, pero tenía un carácter de mierda, por así decirlo. No controlaba mi impulso, no mantenía, por así decirlo, los cables de conexión unidos a Dios, porque me enfocaba tal vez en el trabajo, en el negocio, en producir, pero no me acordaba de darle gracias a Dios por lo que estaba produciendo. Exactamente. ¿Ves? Entonces ahí es donde entramos en los detalles, que son tal vez pequeños detalles que han hecho lo que han creado un balance perfecto,
para que todo se siga alineando y todo siga confabulando para llegar al nivel donde queremos llegar y donde vamos a seguir llegando. Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes de entender de la ciencia de hacerse rico es que necesitamos construir riqueza integral. No basta solamente con tener riqueza financiera para experimentar una verdadera plenitud y felicidad. Porque como tú muy bien acabas de decir, las personas con las que más me gusta trabajar a mí son con empresarios de alto impacto, como tú, que ya han podido saborear los dulces frutos del éxito financiero, pero que incluso pueden aprender a saborear los dulces frutos del espíritu y de la mente para poder disfrutar la vida en plenitud, en su máximo esplendor. Ahí es cuando comienza a entrar en juego la riqueza integral, mente, cuerpo y alma. No lo digo yo, lo dice Gualacito. Una persona no puede vivir completamente en mente si descuida el cuerpo o el alma. Una persona no puede ser plenamente feliz si vive para el alma y descuida el cuerpo y la mente. Y todos conocemos el desastre de vida cuando una persona solamente vive para el cuerpo y se olvida de la mente y del alma. Entonces, la ciencia de hacerse rico es la receta completa, papá. Mente, cuerpo y alma, porque sí, queremos que te enriquezca, queremos que genere billete que jode, como me gusta decir a mí, como tú lo has podido hacer, pero hay riquezas intangibles que son necesarias para la plenitud en la vida. Y yo creo que a través de este programa la gente puede entender cómo ser feliz, cómo encontrar paz, serenidad, que es uno de los máximos frutos del éxito que la gente puede saborear. Oye, 100% papá, lo que acabas de decir es bien importante. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos. Yo tenía éxito, Sí, sí. me estaba yendo bien, pero no tenía un éxito integral, Exactamente. ¿sabes? Ahora volvemos nuevamente, la perspectiva en la que yo veía las cosas antes no era la misma perspectiva de la que la puedo ver ahora, después de haberme expuesto a esta información y entender que no solamente se trata de la ciencia de hacerte rico económicamente, sino se trata de la ciencia de ser rico integralmente. Exacto. ¿Sabes? Con mi pareja, con mis hijos, con todo el que se rodea. Mayrín y yo hemos desarrollado la creencia de que somos luz, somos paz, somos amor para todo el que se nos acerque. Definitivamente. ¿Sabes? Y ciertamente lo somos. ¿Sabes? No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque lo podemos sentir y son, como decimos, esos intangibles que hay dentro de nosotros, que a simple vista no se pueden ver, pero están dentro de nosotros. Es que ese amor por las demás personas, por el servicio, por ayudar a todo el que puedo ayudar. Yo tengo esa mentalidad en mi negocio que todo el que llegue allí y yo pueda ayudarlo, ¿sabes? No se va a ir sin que yo le pueda ayudar. Wow. Porque yo soy la solución a sus problemas. Esa es expresión de incremento. Exactamente. Entonces, la mayoría de las personas llegan a mi negocio y esperan ver un taller. Un taller, acá era un rancho donde tú bregas y todo eso. Pero cuando llegan y ven esa impresión de crecimiento que hay en mi negocio, es eso, que yo he querido hacer algo especial en lo que ha sido mi marca desde el principio. Porque para mí es bien importante que la gente vea que cuánto tú estás desarrollándote como persona, ¿sabes? No solamente esos intangibles en el negocio, físicamente ellos van a ver esa impresión de crecimiento, pero cuando hablan conmigo, cómo yo me puedo expresar a través de mi persona, claro, para tratarlo, hacerlo sentir bien. Todo. Oye, todo se alinea. Es que este libro, el aplicar esta ciencia a través de la experiencia contigo ha sido otro nivel. Brother, tú no tienes idea del impacto y de cuánto yo me he masterizado de este libro. Pero es por eso, porque yo soy muy audible y como yo estoy todo el tiempo trabajando, estoy todo el tiempo bregando en distintas cosas, atendiendo personas por mi tipo de negocio, pues me funciona muy bien tener los AirPods. Claro. Y a veces yo estoy hablando con alguien, atendiendo a alguien, pero tú estás Gualacito y Danielito aquí dándole con todo al oído. Pero es lo mismo, ¿sabes? Porque me he dado cuenta y le he dado la seriedad que amerita el tener acceso a esta información, porque yo sé que muchos hubieran querido tener esa información. Claro. Pero el hacerla accesible de la manera en que tú lo hiciste a nosotros,
pues nos hizo una exposición demasiado hermosa. Entonces, yo te garantizo que yo jamás y nunca voy a ser el mismo después de esa fecha del Vanderbilt. Porque mi mentalidad y mi enfoque ha cambiado totalmente distinto, ¿sabes? Y estamos tan agradecidos porque en mi caso yo estuve con Mayrín, pero entonces los nenes también estuvieron allí participando. Claro. Como staff también del Papá, del sin Paola taller. los cafecitos no hubieran estado tan calientes Papá. ese día en el Vanderbilt. Sí, no. No se me acababa el café cuando ya tenía otro en la mano. Y ciertamente el nosotros haber compartido esa experiencia también como familia. Claro, es una bendición. ¿Sabes? Eso para mí ha sido la bendición más grande, porque pues nosotros estamos creciendo juntos, mis hijos yo los veo creciendo junto a nosotros, los vemos rodeados de personas como ustedes, con esa cercanía, con ese amor que ustedes le brindan como comunidad, y pues ¿qué más puede hacer feliz a un padre? Qué bendición. Y esas cosas que nos hacen felices a nosotros es lo que nos hacen ser tan agradecidos con ustedes por la información, por todo el conocimiento que ustedes han dedicado años de estudios para eso, para luego poder compartirnos y oye, dárnoslo como decimos acá en Puerto Rico, dárnoslo masticadito en la boca, claro. dárnoslo digeridos, ¿sabes? Porque ciertamente yo ya he empezado a leer el libro en ocasiones, pero no lo entendía de la manera en que... ¿Sabes qué me pasa a mí escuchando el programa de la ciencia de hacerse rico en Sociedad Élite? Yo escuchando la explicación de la ciencia, digo, mierda, yo creo que si la gente lee esto solo no entiende ni papa. Como probablemente me pasó a mí hace 15 años, Ciertamente. cuando yo levanté el libro por primera vez, porque se escribió en 1904, hace más de 100 años, imagínate el vocabulario. Pero es algo práctico, es algo pragmático, no es filosófico, es corto. Es sencillo el sistema científico de la creación de la realidad. Pero el vocabulario de Gualacito hace 100 años está medio obsoleto. Por eso es que a mí me encanta la explicación de la filosofía del principio, porque sí, se lo explicamos en bolitas y palitos, como dices tú, masticadito, ¿me entiendes? Por eso yo creo que no es opcional, es mandatorio y necesario que la gente entienda esta vaina. Lo que pasa es que ustedes entendieron bien la parte en que dice que pues el cazador que va a intercambiar las pieles por la obra de arte. Exactamente. Brother, cuando el cazador va a intercambiar, pues para él no era un buen negocio. No, porque ¿qué va a hacer él con las obras de arte? No le aportaba valor a él. Pero si le damos pistolas y armas y balas... Iba a cazar mucho más. Claro que sí. Pero entonces ustedes han sido ese cazador para nosotros. O sea, ustedes nos han aportado ese valor mucho más que lo que nos podía aportar tal vez. Más en valor de uso de lo que recibimos en valor en efectivo. Exactamente. Así es, papá. Así yo veo nuestra relación, la relación de la comunidad, que nos aportan demasiado valor. ¿Entiendes? Entonces, este librito, pues, tal vez tiene un valor, pero el valor... Pero no se compara el valor de uso que te puede dar comparado con el valor en efectivo que tú das por el programa, por la información o por el libro. Ay, papá, no, es que no tiene precio, es incalculable. Es incalculable porque vendría siendo un intangible, por así decirlo, porque no hay manera en que uno pueda ponerle un precio específico de la manera, porque todo depende de la manera en que yo como receptor esté dispuesto a recibir la información que tú me estás brindando. Wow. Qué bendición, papá. Fíjate que justo que estaba haciendo esa pregunta, nos preguntábamos, Pedro y yo, anoche, con respecto a un evento virtual que tenemos el 12, 13 y 14 de abril, que se llama Secretos de la Ciencia, donde no solamente cubrimos la ciencia de hacerse rico, sino que también vamos a cubrir la ciencia de estar bien y la ciencia de ser grandioso, donde cubrimos mente, cuerpo y alma, finanzas, y cómo alguien puede explotar esa grandeza que tienen dentro de sí para poder explotar ese potencial divino que tiene desde el nacimiento. Entonces son 2 días completos de manera virtual, porque de repente no todo el mundo tiene ahora $5,400 para invertir en el programa completo, pero pueden invertir $125 en un evento virtual de 2 días y puede ser un primer empujón para comenzar a practicar la ciencia de hacerse rico. ¿Y sabe qué nos preguntábamos anoche? ¿Cómo podemos darle a toda esta gente que se va a conectar el 12 y 13 de abril más en valor de uso que lo que vamos a recibir en valor en efectivo? Entonces, si esas son las preguntas que tú te haces en la vida, te pregunto yo a ti y te pregunto yo a ti, ¿cómo carajo no te va a ir bien?
si estás operando conforme y acorde a las leyes universales de continuo crecimiento. Más vida para todos y menos para ninguno. Menos para ninguno. ¿Me explico? 100%. Entonces, yo creo que las personas que entiendan este principio de la ciencia de hacerse rico, Joel, inevitablemente se enriquecerán en todas las áreas de su vida, como te está ocurriendo a ti, como sigues mejorando, como sigues evolucionando, como sigues incrementando esa luz y ese amor con el que irradias y impactas a todo el mundo que se te cruce. Y por eso, papá, te quiero agradecer. Te lo he dicho 1000 veces y lo sigo repitiendo. Te inspiramos nosotros a ti y tú nos inspiras más de lo que tú te imaginas. ¿Qué le puedes recomendar a toda esta gente que todavía están pensando en ser parte de este evento virtual? Como por ejemplo, un primer paso que pueden dar. Este 12, 13 de abril y 14 de abril que vamos a hacer un mastermind aquí en la mansión en Guaynabo, Puerto Rico. ¿Qué les puedes recomendar si alguien todavía está pensando en dar el primer paso y comenzar a estudiar con nosotros? Wow, brother, es que si venimos a ver, suena increíble, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando yo entré en la comunidad, yo no tenía la perspectiva que tengo ahora. ¿A qué te refieres? A que tal vez tenía la perspectiva de las masas. Ok. ¿Qué me van a enseñar ellos a mí? Ya yo tengo 46 años. Claro. Ellos son jóvenes, ya yo tengo mi negocio, ya yo he experimentado muchas cosas en la vida. ¿Qué me pueden agregar ellos en valor a mí? Pensaba yo en ese momento, ¿sabes? No lo veía como una opción. Exactamente. Pero tomé la decisión de exponerme a la comunidad y si las personas entran y se exponen a esta información, brother, su vida va a cambiar, ¿sabes? Su vida no va a ser la misma, pero 100% no va a depender de ti. 100% va a depender de esa persona, el interés que le ponga, cuán intencional sea consigo mismo, con su éxito integral, con su proceso de enriquecimiento como persona, como pareja, como padre, como hijo, en todas las áreas. Porque si yo no hubiera sido intencional en recibir esta información y aplicarla, no hubiera valido de nada. Claro. Pero el que tú te expongas a esta información, bro, si tú me estás escuchando, exponte esta información, aplícala, porque es una ciencia. Y si es una ciencia, es exacta, igual que las matemáticas. 2 más 2 son 4, papá, no hay más nada. No hay fallo. No hay un fallo, no hay manera de fallar, a menos que tú te sabotees tú mismo. Pero como yo no me saboteé yo mismo, no saboteé ni el éxito de mi familia, ni de mis hijos, ni de ninguno. Pues por ende, todo eso vino por añadidura, brother. Claro. So que si tú te quieres exponer, exponte, papá, porque te va a ir bien y te va a ser muy favorable para tu vida, para tu familia, para tu hogar, porque tu vida va a cambiar para siempre. Wow, papá, qué locura. Como dice Gualacito, en el momento que alguien aplique esta ciencia y no le funcione, la teoría falla. Pero hasta el momento no ha fallado, ni fallará. No El que aplique la ciencia con certeza matemática se enriquecerá. Ay, brother, Ay, papá. No, papá, qué bendición compartir este cafecito contigo. Vamos a seguir hablando ahorita, pero en este próximo episodio se va a poner más bonita la situación. Porque vienen Talita de Mayrín y vamos a seguir hablando. Pero en este primer episodio quería compartir un poco contigo, porque sé que te apasiona, de la misma manera que me apasiona a mí, el tema de la ciencia de hacerse rico. Y yo sé que con este cafecito que tú y yo nos acabamos de tomar, Joel, mucha gente va a terminar de tomar una decisión de ¿sabes qué? Voy a comenzar a escuchar esto. Voy a comenzar a escuchar ese audio. Voy a conectarme el 12 y 13 de abril. Le voy a dar una oportunidad a esta famosa ciencia de enriquecerse, a ver si es verdad o mentira. Y aunque sea, ya sembramos ahí una semillita de esperanza, de curiosidad, de qué tal y si esto sí es verdad. Ahí tú dijiste, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Pero ¿qué tal si no? Si no toma la decisión. Se va a perder una gran oportunidad, brother. Nada va a cambiar su vida. Nada va a cambiar. Va a seguir teniendo el mismo día, el mismo año por el resto de su vida. Definitivamente. Si se pone esta información, brother, el éxito va a ser, ¿sabes? El éxito va a llegar sin buscarlo. Exactamente. Literalmente. Porque yo no estaba buscando éxito integral. Yo no lo estaba buscando. Pero el sumergirte en el entorno te comenzó a moldear la forma de pensar. El exponerme a esta información, al ambiente, a las personas correctas, ¿sabes? Me ha hecho ser la persona íntegra que soy hoy en día. ¿Sabes? Wow. Que eso es lo lindo de todo esto, brother. Oye,
y si se exponen a la información, ya van a estar heridos. Sí. ¿Sabes? Ya van a estar heridos, brother. 100%. Ellos se van a ir marcados y en algún momento dado la información le van Va a cosechar frutos. Le van a sacar esa semilla sembrada. 100%, papá, y no hay break. Uh-huh. Es que no va a fallar. No falla, papá. No va a fallar. No ha fallado ni fallará. No va a fallar. Si se expone, no va a fallar. Así que mi gente linda, ya sabes, aquí debajo en la descripción tienes toda la información para que puedas registrarte a nuestro próximo evento virtual Secretos de la Ciencia. Hay una ciencia exacta y es hora de que tú la entiendas, de que tú la internalices, de que tú la practiques para que por favor, te lo pido de corazón, comiences a vivir la vida de tu sueño, la vida que te mereces vivir y no la vida que el cheque te permite vivir. Aquí desde Guaynabo te saludaron Joel y Daniel, un placer compartir contigo. Gracias, papá, por estar aquí conmigo. Gracias por la oportunidad, ha sido un placer. Claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio.